bienvenida a las hermanitas que acaban recién de conectarse. No mucho empezamos y bueno, dando gracias a Dios por este tiempo, compartíamos esta porción bíblica, la lectura de las Escrituras y vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Así que les invito a acompañarme en oración. Amado Padre, eterno Rey, te damos gracias, Señor, infinitas gracias, Señor, por ser el sustento de nuestras vidas, por ser aquel que nos sostiene, Señor, de manera constante, a pesar de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, sea dada a ti, toda la alabanza a tu nombre, Señor. Hoy rendimos nuestros corazones y nuestras vidas una vez más, Señor, reconociendo que tú eres grande, que tú eres bondadoso, eres fiel, Señor, que no hay otro Padre como tú. Te damos gracias en esta mañana por nuestras vidas, Señor. Gracias por la obra que has empezado en nosotros, Señor, que serás fiel en terminarla. Te damos gracias, eterno Rey, por el día que nos regalas, la luz del sol, Señor, la luz de un nuevo día, que podemos abrir nuestros ojos, Señor, y estar en pie. Gracias por guardar nuestro descanso, Señor, porque no se cansa ni duerme el que guarda de Israel, Señor. Te damos gracias porque eres tú quien nos ha dado la vida eterna, Señor, este regalo precioso a nuestras vidas, a nuestra alma, Señor. Nos gozamos en la salvación de nuestra alma, Dios. Te damos gracias en esta mañana por cada una de las mamitas que hemos podido ingresar a la sala, Señor, aún aquellas que no lo han podido hacer, que planean hacerlo. Guarda sus vidas, Señor, apareja sus tiempos. Redime, Señor, cada día nuestros tiempos, porque sabemos que como mamitas, como esposas, Señor, como maestras, tenemos muchas cosas por delante, Señor, que hacer, tareas que cumplir, pero que seas tú nuestro mayor descanso, que seas tú el reposo de nuestra alma y que en medio de todo nos podamos gozar y podamos decir, soy más que vencedor por medio de Cristo que nos amó. Gracias, eterno Rey, por esta mañana que nos concedes. Quieras tú, Señor, regalarnos este tiempo de lectura, de edificación, que podamos tener nuestra mente, Señor, centrada en cada una de las enseñanzas que el hermano Hans nos propone acá, Señor amado. Bendecimos esta obra, Señor, que se hizo, su familia. Gracias, eterno Rey, por los dones y talentos que nos das a cada uno en el cuerpo de Cristo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y depositamos y echamos toda carga y ansiedad delante de ti, porque tú eres el buen pastor y tú cuidas de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adelante, mi carito. Bueno, y vamos a retomar capítulo 16. Mejor dicho, estamos súper juiciosas, capítulo por sesión. Sí, así es, excelente. Sí. Qué bien para de pronto esos días que a veces por algún motivo no se pueden hacer las lecturas, entonces vamos súper avanzados y como saben, hermanitas, bienvenidas, veo algunas manitas que no había visto antes, qué dicha. Si no saben y conocen la dinámica, la idea es que alcen su manito, puede ser por el chat, voy acá a revisar si de pronto alguna tiene levantada su manito y poder leer. Como en el chat lo pueden hacer, ahí están las instrucciones para que pueda leer. Si no pueden, tranquilas, acá también estamos para eso, para apoyarles en eso y apoyarnos entre todas. Recordemos, no es que nosotras sepamos, pues todo al contrario, seguimos aprendiendo, estamos aprendiendo y acá entre todas aprendemos. Entonces la idea también es que podamos compartir esas experiencias, esas dificultades también, los aprendizajes, lo que entendemos, sobre todo lo que vamos leyendo. Bueno, entonces voy a iniciar. Vamos a iniciar lo más corridito que podamos para no parar tanto porque a veces hay respuestas adelante, ¿no? Entonces, eh, vamos haciendo la lectura y conforme a lo que vamos viendo, pues vamos parando de ser necesario. Entonces voy a iniciar capítulo 16, lo negociable y lo no negociable en la matemática. Hemos hablado mucho de principios, leyes y propiedades fundamentales, pero la enseñanza escolar de la matemática se ocupa mayormente de otros asuntos: cómo leer y escribir números, cómo sumar y restar, cómo se llaman las partes de una operación, etcétera.
Los alumnos raramente se encuentran con leyes y principios. La mayor parte de su tiempo tienen que ocuparse de aprender notaciones y símbolos, términos técnicos y procedimientos. En otras palabras, tienen que ocuparse con lo que yo llamo los elementos negociables de la matemática. Los símbolos y notaciones fueron definidos por el hombre, a veces de manera bastante arbitraria, a diferencia de las leyes y principios que son incambiables, no negociables. Por ejemplo, los símbolos de los números no obedecen a ninguna necesidad matemática. De hecho, en diferentes lugares y en diferentes épocas se usaron símbolos diferentes para los números. Lo que nosotros escribimos 12, los antiguos romanos le escribían 12, con X y dos palitos, ¿no? Como nos lo enseñaron. Y los griegos y B. Si algún día alguien inventa una manera más práctica de escribir números que la nuestra, seguramente cambiaremos los símbolos una vez más. Pero los números en sí no cambian sus propiedades, aun si los escribiéramos con símbolos diferentes. 32 es divisible entre 4 y siempre lo será. No importa si escribimos 32 y 4 o XXX, y V, como los romanos, o AB y como un triangulito, como los griegos. Lo mismo vale para los símbolos de las operaciones, entre paréntesis, más, menos, por división. Podríamos todos ponernos de acuerdo en que desde ahora, para una suma, ya no usaremos los signos más, sino el signo, bueno, no sé cómo se lee, como una F al revés. Este cambio no afectaría en nada la matemática. Las propiedades de la suma seguirían siendo las mismas. Lo único que cambiaría sería nuestra manera de comunicar la matemática. Tales símbolos y notaciones no son leyes o principios de la matemática, son convenciones, o sea, acuerdos mutuos entre las personas que los usan. A veces tales acuerdos se hacen de manera oficial en conferencias formales. Por ejemplo, cuando se decidió adoptar el sistema métrico de pesos y medidas. Pero con mucha más frecuencia, las notaciones llegan a establecerse porque un número cada vez mayor de personas, y en particular los matemáticos, deciden usarlas. Y así como se ponen de acuerdo en usarlas, también pueden ponerse de acuerdo en usar otras. Lo mismo aplica para los procedimientos y a los términos técnicos y sus definiciones. No es ninguna ley matemática que las partes de una fracción deben llamarse numerador o denominador. Podríamos llamarlos el número de arriba y el número de abajo. Eso no afectaría sus propiedades matemáticas en nada. Tampoco es una ley matemática que las sumas y las restas deberían efectuarse de forma vertical y desde la derecha hacia la izquierda. En la India lo hacen desde la izquierda hacia la derecha y corrigen sucesivamente los dígitos donde hay algo que llevar. En Japón no lo hacen en papel, sino en un abaco. Lo único es tan matemáticamente correcto como lo otro. También es correcto. Por ejemplo, sumar así. 375 más 987 más 987, perdón, igual a 1375 menos 13 igual a 1362. Es correcto porque 987 igual a 1000 menos 13, entonces 375 más 987 igual a 375 más 1000 menos 13. Y continúa como arriba. Cada uno puede inventar procedimientos nuevos. Todo procedimiento es válido mientras respeta las leyes de la matemática. Entonces no hay que dar a los alumnos la impresión de que las notaciones y los procedimientos y términos técnicos sean lo más importante de la matemática. Eso sería como la actitud de los fariseos que limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Mateo 23-25. Lo esencial de la matemática no son las formas exteriores. Lo esencial es entender los principios y leyes y saber aplicarlos. Entonces ahí tenemos el concepto, ¿no? Principios y leyes y saber aplicarlos. Si ponemos un énfasis exagerado en las formas exteriores, entonces nos confundimos cuando nos encontramos con alguien que usa formas distintas. Por ejemplo,
En algunos países, la coma se usa como separador de miles. Entonces, el número 12.000 significaría 12.000. En otros países, la coma se usa como separadores en los decimales. Entonces, 12.000 significaría 12,0, o sea, 12 enteros. Pero no es la matemática que es diferente en los diferentes países. Las propiedades matemáticas siguen siendo las mismas en todo lugar. Lo único que difiere es la notación de la matemática. Las convecciones pueden también cambiar en el transcurso del tiempo. Si abrimos un libro de matemática en el siglo XIX o antes, encontramos que el número uno se encuentra entre los números primos. Durante el siglo XX, más y más matemáticos comenzaron a adherirse a la costumbre de definir el uno como no primo. En los libros actuales encontramos que el uno no se incluye entre los números primos. ¿A qué se debe este cambio? En la definición de los números primos hay una pequeña ambigüedad. Antiguamente se definían como números que son divisibles solamente entre uno y entre sí mismos, o también como los números no compuestos. El uno es divisible solamente entre uno y entre sí mismo, que también es uno. Entonces, según esta definición, el uno es primo. Pero en el transcurso del siglo XX, los matemáticos empezaron a darse cuenta de que eso no era tan práctico, que existen diversos teoremas acerca de los números primos que no se aplican al número uno. Por ejemplo, el teorema fundamental de la aritmética. Todo número natural se puede descomponer en factores primos de una única manera. Por ejemplo, 6 igual 2 por 3, 12 igual 2 por 2 por 3. 30 igual 2 por 2 por 3 por 5, etcétera. Pero, ¿qué pasa si admitimos el uno como factor primo? Entonces tenemos, por ejemplo, 6 igual 2 por 3. 6 igual 1 por 2 por 3. 6 igual 1 por 1 por 2 por 3. 6 igual 1 por 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 2 por 3. O sea, existen muchas diferentes descomposiciones en números primos, pero ninguna de estas descomposiciones nos provee alguna información nueva. Entonces habría que reformular el teorema. Todo número natural se puede descomponer en factores primos, excepto el uno, de una única manera. Y de manera similar habría que reformular diversos otros teoremas. Eso no es práctico. Es mucho más práctico ponernos de acuerdo en que no incluimos el uno entre los números primos. Así se necesita cambiar una única definición, la de los números primos. Y eso es más práctico que reformular un gran número de teoremas. Así se llegó a un acuerdo, una convención de que el uno se define como no primo. Por ejemplo, una definición posible que excluye el uno sería el siguiente. Un número primo es un número que tiene exactamente dos divisores, el uno y el número mismo. El uno no tiene dos divisores, tiene uno solo. Entonces, en esta definición el uno no está incluido. Ahora, ¿significa esto que la matemática ha cambiado durante el siglo XX o que las propiedades de los números han cambiado? No, la matemática en sí no ha cambiado. Las propiedades del número uno y de los números primos no han cambiado en nada. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XXI, el uno era y es el único número natural que tiene un único divisor. Lo único que cambió ligeramente es el uso del término número primo. Pero eso no es una cuestión matemática propia dicha. Propia dicho, es una cuestión lingüística. Ahora, no estoy diciendo que no fuera importante aprender los símbolos, los términos técnicos y sus definiciones. Esto es importante para poder comunicarnos unos con otros acerca de la matemática y para evitar malentendidos, pero no debemos pensar que eso fuera la esencia de la matemática, para comprender la matemática en sí. Los símbolos y las notaciones simplemente no son importantes. Son elementos negociables que pueden cambiar, pero la matemática en sí es lo que no es negociable, los principios absolutos y universales.
Los matemáticos pueden reunirse y decidir cambiar la definición de lo que entendemos con un número primo. Pueden decidir cambiar los símbolos que usamos para escribir los números o las operaciones. Pueden inventar símbolos nuevos. Pero aún todos los matemáticos del mundo juntos no tienen la autoridad de derrogar la ley distributiva o de ponerse de acuerdo en que desde ahora 2 por 5 sea 399, lo que es la matemática en sí. No se puede decidir o alterar por consenso. La matemática no es una ciencia social. Las verdades matemáticas son absolutas y universales. Bueno, para recordar estos términos. O sea, pueden ser verificadas por toda persona que entiende los datos involucrados, sin necesidad de recurrir a alguna autoridad externa. Eso tiene nuevamente su paralela en la vida cristiana. Diversas iglesias y grupos cristianos se han puesto de acuerdo en asuntos exteriores, dónde y cuándo reunirse, qué canciones cantar, qué programas seguir en sus reuniones, qué procedimientos tienen que seguir un nuevo miembro para ser admitido, quiénes pueden repartir la cena del Señor, etc. Algunas de estas organizaciones han llenado miles de páginas con reglamentos y leyes internos. Algunas hasta tienen reglas muy detalladas de cómo vestirse o qué títulos usar al dirigirse a sus líderes. Todo esto son asuntos negociables, asuntos de convención y acuerdo mutuo. Y a menudo incluso asuntos de los cuales el Señor dijo que no debemos hacer ninguna ley al respecto. La esencia de la fe y de la vida cristiana no es nada de eso. Lo que no es negociable en la vida cristiana es la palabra de Dios. Esa es la verdad absoluta que rige la vida cristiana, así como los principios y las leyes matemáticos rigen la matemática. Porque también ustedes cometen transgresión del mandamiento de Dios por su tradición. Este pueblo con los labios me estima, pero su corazón está lejos de mí. En vano me reverencian, enseñando enseñanzas y mandamientos de hombres. Mateo 15, 3 al 9. No confundamos verdades absolutas con tradiciones relativas. No confundamos la palabra de Dios con mandamientos de hombres y no confundamos leyes de la matemática con convenciones establecidas por los hombres. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Denme un segundito. Sí, al siguiente capítulo. Entonces aquí pausemos y lo que nos quieran compartir, hermanas, bienvenido sea de lo que hayan entendido, de lo que haya quedado en sus corazones. Bueno, cuéntenos. De mi parte les comparto algo cuando nos habla acá, que son los principios y las leyes, ¿cierto? En una parte de la filosofía de Charlotte Mason, que saben que acá pues la seguimos también algunas hermanas, justo hemos estado trabajando estas 2 semanas algo muy bonito y es con el tema de la educación de los niños, de la creación de los hábitos, pero estamos revisando qué realmente es lo que estamos teniendo, si son solo normas, normas sin sentido para nuestros hijos o si son principios, ¿no? De educación. Estábamos hablando un poco del tema de las reglas, ¿no? Que tenemos en casa. Y me trajo a mismo este pensamiento, ¿no? Porque una cosa son la rutina, las normas, las leyes, pero otras cosas son los principios, ¿no? Que esos no pueden cambiar. Y muchas veces no los tenemos en cuenta. Si no tenemos es, hay que levantarse, hay que hacer, esos son rutinas. ¿No? Hay que, acá no contestamos mal, hablamos bien, pedimos el favor, estos son normas, ¿no? Pero ¿en qué principios están basadas? Entonces, ¿los conocen nuestros niños? Incluso las normas, porque a veces asumimos que, que las conocen y simplemente, pero yo ya te dije, pero tú ya sabes. Entonces, realmente, y acá en la matemática, en el libro nos habla de los principios y las leyes, que esos no cambian, igual que la palabra. Sus principios, sus leyes, sus mandamientos no cambian. Son verdades absolutas y son universales. Entonces, a veces es más enfocarnos en esto, en entenderlo que más en el procedimiento, en el cómo se llega a él. ¿M? Cuando yo aprendí a dividir al fin, que duré más de medio año para aprender, recuerdo mucho, pasa que un vecino
muy querido, muy atento, me dijo, mira, tú lo puedes hacer así restando. Si él no me dice ese, yo creo que yo pierdo el año porque no lograba entender cómo iba descomponiendo. ¿M? Entonces, el principio era lo mismo, pero el resultado al poner esos numeritos de cuánto me quedaba lo podía hacer restando y para mí fue quitarme un peso de encima. Pero el principio sigue siendo el mismo, ¿cierto? Llegamos al mismo resultado, ya es la forma. Entonces eso era lo que les quería compartir para que tengamos eso siempre presentes, de verdad, en qué principios estamos teniendo en nuestros hogares, si son claros para nuestros niños, incluso con nuestros esposos, estamos de acuerdo en lo mismo, estamos llevando los mismos principios para podérselos igualmente transmitir a los niños o vamos asumiendo y lo vamos manejando en el día a día, que a veces nos puede funcionar, pero a veces necesitamos esa claridad en el día a día. Anita, cuéntanos. Buen día a todas de nuevo. Em, Siempre que leo otro capítulo más, me sorprende cómo escribió este hermano, me encanta cómo lo enseña. Y sí, es verdad lo que decía eso. Yo, por ejemplo, bueno, yo soy argentina y con el tema de la coma que dice acá el hermano, para nosotros es punto, no es coma. Y estaba desarrollando un currículum de Guatemala y en Guatemala enseñan con coma y nosotros y yo cuando le enseñaba a mi hijo yo le digo, ¿por qué la coma casi ya no entendía? Y después capté que se puede, el principio estaba, pero se usaba distintos símbolos para eso. Y lo mismo, por ejemplo, con la división. Me pasó lo mismo que a vos. Nunca entendí la división. Siempre aprobé división porque estudiaba para el momento y después no entendía, nunca entendía. Se ve que no entendía el principio de la división y enseñándole a mi hijo con el método que enseñan en Guatemala, porque no es el mismo en Argentina, se usa al revés la rayita, la casita, como le dicen, no sé si ustedes también usan para arriba, nosotros usamos para abajo y se traslada todo, es al revés. Si hay como nosotros lo usábamos, yo nunca entendí. Y cuando empecé a ver el método que usan de Guatemala, ahí entendí la división. ¿Cuánto entra esto? Como lo explicaba este currículum, ahí entendí, ahora yo lo puedo hacer. Antes yo hacía la división, aprobaba y se terminaba, no me acordaba más. Ahora me ponen una división y ya sé cómo puedo hacer, porque entendí de qué se trata y entendí la relación entre multiplicación y división, no entendía. Y con la resta y todo esto pude entender. Y me encanta cómo lo explica el hermano y siempre me gusta cómo él lo lleva a la vida práctica y a la vida cristiana. Cómo se aplican los principios en todo, ¿no? Y que esto que dice al final de las iglesias, tal cual, estuve conociendo a personas de distintos países y con distintos pensamientos con respecto también de lo que es la iglesia local. Y hay algunos que tienen unas ideas muy extrañas y dice al final, nosotros nos estamos sometiendo al principio bíblico o a lo que dice una iglesia. Y como que están así como con un embrollo en su cabeza, porque sí, entiendo yo que ellos quieren seguir el principio bíblico, pero al meterse o a estar, ser parte de una congregación, hay leyes humanas ahí, que esto sí, que esto no, que la ropa, como dice acá, y que eso a veces uno se enfoca ya sea queriendo hacer tal cual como dicen o queriendo cuestionar por qué tiene que hacer así y nos enfocamos en los procedimientos y no en el principio de la vida cristiana, ¿no? En lo que Dios nos lleva. Y es así, me encanta como este hermano lleva una ciencia, el conocimiento y está todo en la palabra y todo sale de ahí. Me maravillo cada vez que leo, porque como dicen, estas enseñanzas traen luz en pequeñas cosas que uno por ahí no sabe cómo explicarlo o no sabe cómo hacerle entender a las otras personas por qué. Quizás porque yo también estoy en el método o en cómo llegar a ciertas cosas en vez de en el principio. Vamos al principio. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Yo creo que el hermano también nos lleva a volver para todas las clases, para todas las áreas de nuestra vida, volver a la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Y no enfocarnos y a ponernos a discutir métodos de rituales fariseicos, quizás
Y también aportar, así como puse en el grupo el otro día, que estoy estudiando unos temas ya más avanzados, que mi hijo está empezando, ya terminando, bueno, para acá en Argentina terminando primaria para empezar secundaria y son unos temas más complejos de matemática, que este hermano me gusta en la parte que desarrolla todos los contenidos, los otros libros paralelos a esto, que él dice que nosotros no debemos seguir linealmente los contenidos como quizás parece en el currículum. Tiene que ser esto, después esto, después esto. Si una vez que aprendió, nosotros podemos ver los intereses de los chicos y qué van pidiendo y no ser tan rígido, ¿no? Bueno, yo soy profesora eh, y enseñé 10 años en escuelas y bien rígida. Así, tiene que ser este contenido, después este contenido y si no pasamos o no está en el papel, es como que no se hizo nada. Y ahora con mi hijo, la semana pasada me pasó y me dice, ay, mamá, este tema ya me aburrió, ya no quiero hacer, ya le escribí, ya es muy largo. Y, y bueno, y estaba así, yo estaba, tenemos que terminar, tenés que terminar para empezar. Y después me acordé de lo que estábamos estudiando y dije, respira, Ana, pará. No, no porque él rellene algo quiere decir que haya aprendido. Entonces le digo, a ver, ¿qué te interesa a vos de este tema para volver a... Viste que la vez pasada estábamos viendo un video y dijo tal cosa, le quedó una palabra de ese video y eso quería desarrollar. Digo, vení, vamos a buscar eso y tuvimos una clase que no estaba planificada, salimos en las estructuras y él quedó con el aprendizaje. Y me di cuenta porque después seguía hablando, seguía comentando, y digo, ah, era más valioso eso, que no lo planifiqué, no lo tenía, porque a él le llamó la atención y era más profundo de lo que estábamos dando, porque el otro ya era como repetir y dejar completo en la carpeta, ¿no? Entonces, me gusta eso como el hermano nos lleva a llevarlo a nuestra vida real, nuestra vida cotidiana y llevarlo al principio de todo, porque si no, somos fariseos otra vez, queriendo cumplir, cumplir, cumplir y no lograr al meollo de la cuestión. Muchas gracias, mi hermanita Ana, Carito, por compartirnos esas perspectivas. Y sí, definitivamente yo también pensaba que nosotros los seres humanos somos muy dados a las formas. Se hace a mi manera y esa yo juro que es la correcta, ¿sí? Porque lo he comprobado, porque me ha funcionado varias veces. Entonces nos cuesta un poco, por ejemplo, cuando nuestros esposos se meten a la cocina o nuestros hijos y hacen de diferente manera, pero llegan al mismo resultado. Y a mí me ha pasado, por eso es que yo he aprendido que en la mayoría de los casos les queda hasta más rico. Y yo, ay, ya por ahí hasta la abuelita les ha hecho el comentario y dijo, bueno, ¿y quién cocinó esto? Y yo, porque quedó delicioso, dice. Yo, no, pues fue el papá y seguramente no lo hizo con las instrucciones de mamá, el uno, el 2 y el 3. Entonces yo pienso que esto también nos lleva a recordar, mira la palabra tan hermosa que el Señor nos regalaba en la mañana, de no hacer nada por contienda ni pensando que yo soy el más importante, sino dándole lugar a los demás, porque precisamente el Señor a cada uno le dio una individualidad, una característica especial de hacer las cosas, una forma. Entonces, es lindo porque, claro, hay la manera en la que cada uno lo hace, pues le pertenece a cada uno y la responsabilidad de cada uno de aferrarse y alinearse a la verdad que solo le pertenece al Señor, la verdad de sus principios. Entonces, todo nuevamente gira en torno alrededor de Él y nos da a nosotros la libertad de ser cada uno como Él nos creó, ¿sí? Entonces, aceptar a nuestros hijos cuando llegan a ese resultado de manera diferente que nosotras tal vez esperábamos, em, pero siempre señalarles eso. Y también comparto contigo, mi hermanita Ana, como yo creo que ahora vamos a ser mucho más conscientes en nuestras lecciones de matemática de estar relacionando a nuestros niños esa parte vivencial, ¿no? De aplicarlo, de ir a la escritura. Mira cómo es en matemática, ah, mira, en la vida también, nuestra vida espiritual es así. Entonces creo que es bien, es un aprendizaje que todas nos llevamos de esta lectura, de que la matemática no solo es hablar de los números y las operaciones, si es correcto o incorrecto, sino de ver, ok, ¿cómo se relaciona esto?
en nuestra vida diaria, espiritual y personal con el Señor. Entonces me parece muy lindo porque pues la verdad de los principios siempre le va a pertenecer es al Señor, no a nosotros. Yo no puedo decir, ay, yo ese principio yo lo, no, nada. Yo me ajusto al principio que es de Él, la verdad es de Él, pero pues yo lo hago a mi manera y tenemos que eventualmente llegar a la misma conclusión. Entonces, bueno, era eso. Gracias, mi carito, y gracias a cada uno. Gracias a todas, qué bonito, es un capítulo muy, muy interesante, ¿no? A mí cuando empieza a sumar que el uno más el uno por el turno, ahí se me enreda la cabeza, pero ya después en la conclusión llega el principio y ¡pum! Li- Bueno, mis hermanos, creo que estaba revisando el otro capítulo, está bastante largo, entonces vamos a iniciar la lectura, así sea 10 minuticos, para que igual podamos compartir hasta donde leamos, porque está muy largo y sé que en el otro lunes no vamos a alcanzar, igual vamos a quedar, y pues acá tenemos todavía tiempito. Entonces, si alguna quiere leer, puede alzar su manito un ratico, y si no, listo. Magali, muchas gracias. Bueno, primero Magali, luego Carito. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenos O- días. ¿Me escuchan muy ahí? bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar la parte 4, temas diversos. Unos grandes matemáticos y su fe. Deseo en este capítulo describir cómo algunos matemáticos y científicos famosos describieron el aspecto espiritual de la matemática o del razonamiento. Algunos de los que mencionaré fueron cristianos decididos y comprometidos, aunque quizás no con una iglesia en particular, pero con la verdad de Dios revelada en la Biblia. Otros probablemente no fueron cristianos personalmente, pero vivían en una cultura profundamente influenciada por la palabra de Dios y por tanto seguían líneas bíblicas en su razonamiento. Y mencionaré también unos cuantos que no fueron cristianos en absoluto, pero cuyo pensamiento ilustra nuestro tema desde un ángulo particular. Pitágoras, siglos 6 a.C. Junto con Tales, Pitágora colocó los fundamentos para la matemática de los antiguos griegos. Para él, la matemática fue una ocupación profundamente religiosa. Según Pitágoras, los números tenían cualidades divinas y constituían el principio fundamental del universo. Todo es número. Pitágoras fundó una hermandad que se dedicaba al estudio de la matemática y filosofía. De hecho, los antiguos griegos no distinguían entre matemática y filosofía. Fue la costumbre de esta hermandad atribuir todos sus descubrimientos matemáticos a su fundador. Por eso hasta hoy no se sabe si sus resultados, como por ejemplo el famoso teorema de Pitágoras, fueron realmente descubiertos por Pitágoras mismo o por sus alumnos. Además, los pitagóreos tenían que comprometerse a no divulgar los descubrimientos de la hermandad a nadie que no fuera miembro. Solamente varios siglos después, cuando la hermandad se disolvió, sus descubrimientos fueron publicados. Los pitagóreos atribuían ciertas propiedades simbólicas a los números. Por ejemplo, el número 1 significaba el origen, el fundamento de todo. Los números pares eran femeninas y los impares, con excepción del 1, masculinos. El 5 simbolizaba el matrimonio, porque es la suma de 2 más 3, el primer número femenino y el primer número masculino. Otro concepto importante de los pitagóreos fue la proporción y la armonía. Ellos investigaban las proporciones matemáticas entre las frecuencias de las notas musicales y encontraron que aquellas notas que armonizaban juntas son las que tienen entre sí las proporciones más sencillas. Vea capítulo 20, Matemática, Armonía y Belleza. El mismo concepto lo introdujeron en la astronomía. Pitágoras y sus seguidores enseñaban que los planetas estaban fijados en las superficies de unas esferas transparentes gigantescas
y que sus movimientos eran debidos al movimiento giratorio de las esferas enteras. Cada esfera se movía con una frecuencia particular y juntas debían producir una especie de música celestial, aunque nuestros oídos no pueden percibirla. En el concepto original de Pitágoras existía solamente los números naturales y las proporciones entre números naturales, o sea, los números racionales, los que puedan representarse como fracciones. Si los números naturales eran el fundamento y la esencia del universo, todo lo que existía debía poder expresarse mediante números naturales. Este concepto recibió un duro golpe cuando uno de los pitagóricos logró demostrar que la proporción entre el lado de un cuadrado y su diagonal no puede expresarse como una proporción entre números naturales. En otras palabras, que la raíz cuadrada de 2 es irracional. Un relato no confirmado dice que los otros miembros de la hermandad se escandalizaron tanto que ahogaron al infeliz descubridor de este hecho en el mar. Wow. Platón, siglo IV a.C. Platón es más conocido como filósofo que como matemático. De hecho, hizo muy pocos descubrimientos matemáticos, pero exigió que todos sus alumnos que tuvieran conocimientos previos de matemática y estableció unos criterios para la validez lógica de una demostración matemática. Sobre la entrada de su academia filosófica estaba escrito: ningún ignorante de geometría entra aquí. Platón recogió muchas ideas de los pitagóricos, por ejemplo, su convicción de que el universo está basado en principios invisibles, trascendentales y eternos. Según Platón, esos principios incluían no solamente los números, sino toda clase de ideas abstractas. Esas ideas eran en realidad la realidad primaria, y el mundo visible, según Platón, era solamente una manifestación secundaria de esas ideas. Esta filosofía conducía a un desprecio del mundo creado. Solamente lo espiritual y lo abstracto tenía valor. Podemos decir que Platón y los pitagóricos se acercaban al concepto bíblico. Ay, se me pasó aquí un poquito. Se me atravesó algo ahí. Puedes subirlo un poquito, no sé. Ay, es que se metió una barra aquí que no me deja leer allá. Ay, señor, ¿qué pasa? Bueno, en fin. Podemos decir que Platón y los pitagóricos se acercaban al concepto bíblico de que el universo está gobernado por los decretos soberanos de Dios. Platón incluso hablaba de Dios o la deidad, y cuando le preguntaron de qué se ocupaba Dios, respondió: Él geometriza constantemente. Pero Platón y los pitagóricos no reconocían al Dios creador como persona. Para ellos, las ideas y los números en sí eran divinos. Desde un punto de vista bíblico, eso es una forma de idolatría. Así consideraban la última realidad como abstracta, sin personalidad. A pesar de ello, Platón se refiere en sus obras frecuentemente a los dioses griegos que son parte del mundo material, no de la trascendencia, porque se describen de manera similar a los hombres, solamente con mayores capacidades. La filosofía platónica tampoco reconocía la actividad propia creadora de la mente humana al elaborar la matemática. Según Platón, toda la adquisición de conocimientos no era nada más que un recordar de las ideas que nuestra alma conocía. Cuando se encontraba todavía en el ámbito de las ideas puras, eso presupone la existencia de un alma. En consecuencia de su cosmovisión, Platón impuso una restricción severa a la geometría.
Todas las construcciones geométricas debían efectuarse únicamente con regla, sin graduación y compás. Toda otra herramienta mecánica que usaba, por ejemplo, ruedas, hilos, palancas, era prohibida. Eso fue por su convicción de que la matemática era una ocupación tan espiritual y celestial que no debía practicarse con herramientas terrenales, excepto las absolutamente necesarias. Posteriormente, este principio limitaba mucho el progreso de la matemática griega, cuando se empezaron a estudiar temas avanzados como las secciones cónicas o el cálculo de áreas y volúmenes de círculos, esferas. Esos problemas requerían para su solución unas curvas de orden superior que no podían construirse con regla y compás. En resumen, podemos decir que Pitágoras, Platón y sus seguidores lograron grandes avances porque reconocieron que la matemática es algo trascendente y casi divino, pero fallaron en relacionar adecuadamente la trascendencia de la matemática con la inmanencia, o sea, con el mundo de aquí, el mundo material, porque no reconocieron este mundo como la creación valiosa de un Dios que tiene personalidad. De Vamos verdad, a dejar Gina, hasta es ahí, muy hermanita. hermoso. Sí, nos Es que es quieras muy compartir. hermoso. Yo nunca jamás pensé ver la matemática de esta manera. Definitivamente yo tengo que volver a leer el libro. O sea, son muchas cosas que hay que como profundizar y, y creo que da para el estudio de todo un año en como en hacer, ¿cómo se llama? Hacer extensiones, por ejemplo, y mirar un poco más sobre Platón, sobre Pitágoras, sobre las biografías de ellos. Bueno, son unas ideas que me están aquí ocurriendo en mi mente ahora. Gracias, gracias. No sé si alguien más quiere compartir algo. Cuéntenos, solamente hemos visto acá dos, a Pitágoras y a Platón y a mí incluso esa línea de tiempo me parece increíble porque muchas veces en lo que queda en el subconsciente de uno, de cuando uno era niña y le enseñaban esto, pues nunca le relacionaban a uno las personas en el tiempo, ¿no? Entonces yo pensaba que eso era mucho después o mucho, o sea, no veían la relación de ellos con el Señor en el tiempo como tal. Y me parece increíble que ellos ya hubieran desarrollado todo esto, obviamente por la misericordia del Señor, que vieran, sí, la matemática de una forma divina, o sea, que sí tenía una relación muy profunda, que fueran incluso tan estrictos que no permitían, por ejemplo, que se usaran muchas cosas porque tenía que ser como incluso un poco santo, como con qué van a medir, para ser muy exactos, para ser muy milimétricos. Me parece increíble que hayan desarrollado ese conocimiento en ese tiempo, o sea, porque de ahí se basa todo, ¿no? Muchos principios que pueden llegar a nosotros, pero al mismo tiempo, lo que ponen acá, cómo fallaron en relacionar esta parte, pues digamos que un poco divina de la matemática con el mundo, con la creación, con el Señor, aunque lo reconocieran y supieran que venía de un ser totalmente superior a ellos, pero que no le hubieran podido dar en ese momento toda la reverencia, ¿no? Al Señor. Eso me parece increíble. No sé si alguien, Yo cuéntanos, tengo Carita. una pregunta Sí. porque ellos dicen, Pitágoras, que Ujú. Dios es, bueno, en su forma de comprender, porque ellos hicieron al revés. Pues no sé, evidentemente no conocieron a Dios en su plenitud, como el Dios creador y de los cielos y la tierra y a Jesucristo no se puede como ver que así fue, o por lo menos esa es mi percepción. Pero cuando él dice que él está geometrizando todo el tiempo, la geometría en este caso es el estudio de las formas, o sea, a eso se refiere, a que él está dándole forma a todo el tiempo. Esa es como lo que traduce esa expresión. Podríamos suponer que sí. Pues la verdad no es que lo hable ahí. Esto es lo que hace, pero
pero sí puede ser una muy buena conclusión. Ellos estaban desarrollando todo, estaban acá, ya más adelante nos habla de los círculos, las esferas, las áreas. Entonces, claro, él dice, está todo el tiempo geometrizando, está todo el tiempo midiendo, está creando, está construyendo. Así lo podríamos entender, pero no sabría pues exactamente si haya otra respuesta, pero por el texto sí lo podemos intuir así. Mm, Cuéntanos, Carito, no sé si tienes otra. sí, también me generaste la inquietud, mi querida Magali. Mm. Dice acá, la frase Dios geometriza o Dios siempre hace geometría es una célebre sentencia atribuida al filósofo griego Platón, la cual sugiere que el universo no fue creado al azar, sino siguiendo un orden, armonía y proporciones matemáticas precisas. Sin embargo, pues ellos no atribuían la creación del universo a esto, ¿no? Ya que es más como la interpretación, podríamos interpretarlo así, pues que es difícil saber, ¿cierto?, a qué se refirió él cuando lo escribió con exactitud. Pero bueno, dice, en resumen, cuando se dice que Dios geometriza todo, se expresa la visión de que la realidad física es una manifestación de principios matemáticos divinos, ordenados, perfectos y estructurados. Sí, nacen más que de pronto de atribuir la creación del universo a un ser divino y trascendental, como a la misma em, divinización que hacen de la propia matemática. Entonces, bueno, ahí siempre recordamos cuando Pablo estaba en el Areópago, ¿no? Y les dice al Dios, eh, estaba hablando respecto a esa divinidad de ellos, ¿no? Que era una divinidad impersonal. Bueno, y esto también, yo estaba pensando, la verdad, en cómo yo veía antes la matemática de esta lectura y cómo estoy concibiéndola ahora y realmente yo, pues no sé, creo que hasta antes de esta lectura yo consideraba que la matemática había sido inventada por el hombre. O sea, no me imaginé como todo esto de los principios, de que está ahí, de que trasciende. Y yo pienso como Magali también, este es un tema que definitivamente pues tenemos que abordar con nuestros niños. No sé quiénes trabajamos la línea del tiempo o hacerlo con los personajes, las épocas históricas. Yo creo que eso es una forma muy linda de acercarse a la matemática, ver cómo estos personajes em, vieron ahí esa trascendencia y obviamente faltaba esa parte de revelación especial de concebir a Dios, ¿no? Como el creador, como el dador de todo, el que sustenta esos mismos principios. Pero es hermoso ver cómo ellos pues se acercaron tanto, ¿no? Y tuvieron tanto ahí en su mano que muchos de ellos, creo que ya lo habíamos leído en otra parte del libro, muchos de ellos llegaron a reconocer a Dios y, y a creer en Él. Entonces, bueno, es lindo poder, si alguna de ustedes tiene algún material o alguna propuesta que de pronto con los niños más grandes, sobre todo, ya puedan trabajar estos personajes y nos puedan compartir, qué lindo poder aprender de cómo hacerlo con nuestros chiquitos. Bueno, gracias, mi Carito. Bueno, hermanita, 7:30. Hasta aquí nos ha acompañado el Señor en esta lectura. Muchas gracias a todas. Que sea el Gracias. Señor bendiciéndonos a todos, dándonos la gracia, el entendimiento, la sabiduría para poder procesar esto y poderlo pasar también a nuestros hijos. Pero pues con lo que me quedo es definitivamente que tenemos que estar muy enfocados es en los principios, en las leyes, en que sí hay muchas cosas que sí son absolutas y que son universales, ¿no? Entonces, poder mantener eso para que podamos cimentar bien a nuestros hijos en lo básico, ¿no? Como hablábamos al principio. Si no nos sabemos las tablas de multiplicar, de ahí en adelante, o sea, necesitamos tener muy claro la aritmética básica, ¿no? Trabajar todos los conceptos aritméticos, que ellos lo entiendan el por qué, y ahí sí ya arrancar. ¿Sí? Recordemos que no es tarde, que no es si ya, si no, pero qué edad tiene. No, no importa.
¿m? Que no queden con los vacíos que nosotros quedamos, sabiéndonos de pronto las tablas hasta el 5 perfectamente, máximo hasta el 6, pero 8 9 ya nos hacemos un 8 y de ahí no arrancamos, o sea, de ahí se nos dificulta el resto. Entonces, mantengamos así también en poder observar a nuestros niños, como así, como hizo Anita, ese pare, respirar, bueno. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que quisieras ver? Y mira, se profundizó mucho más en un conocimiento que tal vez uno hubiera dejado y hubiera uno pasado por hacer otras cosas. Y si bien también está muy bien, obviamente, que te llevemos un orden, porque nuestro Señor es un Dios de orden, una guía, una línea, pues hay cositas en las que eh, podemos pues dar un par y revisar otros temas y ya luego continuar o revisar qué tan necesario es hacer esa profundización o no, o podemos ir continuando. Bueno. Mis amadas hermanas, entonces que el Señor las guarde a todas, que tengamos una bendecida semana. Cuéntame. Gracias, Bendiciones. Muchas Chao, gracias. chao. amiga. Feliz Gracias. inicio de semana. Bendiciones. Nos vemos dentro de 8. Bendiciones.